Adelante, licenciado, la sala es toda suya. Bien, buenas noches, estimados participantes. Agradecer por la invitación a CEFOCAT para brindar este evento de gestión del Programa Nacional Directo a los Más Pobres Juntos, la cual se va a llevar a cabo el día de hoy de 8 a 10 de la noche, y vamos a abordar los puntos importantes que tenemos, por ejemplo, de dicho Programa Nacional Directo a los Más Pobres Juntos. Vamos a abordar lo que viene a ser, por ejemplo, el diseño del programa, el diagnóstico, la definición del problema y objetivos, y población beneficiada, las estrategias de intervención y los componentes y indicadores del programa. Bien, voy a compartir las diapositivas. ¿Pueden visualizar todos? Sí, licenciado, sí se logra observar. Ya. Bien, estimados. Bien, dicho programa nació en el año 2005, inició sus operaciones. Pero ¿con qué fin, con qué objetivo se dio este programa, este inicio en el año 2005? Por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Más se dio por aplicar, mejorar estrategias. Y más sobre el cerrar brechas. Y si nosotros decimos brechas, ¿qué son? Son vacíos. Son vacíos. Actualmente en el país hay brechas. Hay brechas de diferentes necesidades sociales, por el cual esas estrategias se implementan más para poder amortiguar y dar una respuesta, una solución, y a la vez minimizar ciertas dichas brechas sociales. Se da a través de estos programas sociales, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Porque de esa manera, dichas estrategias se está implementando. Más sobre todo que ahora, en cuanto a la gestión pública, se basa más en lo que viene a ser tres puntos. Conocer el marco normativo jurídico legal, que es importante, porque son normas que se aplican, son lineamientos, son políticas que abarca más sobre todo en cuanto a programas sociales, también abarca proyectos, también abarca lo que viene a ser a infraestructura para el cierre de brechas. No hay que olvidar que las brechas son ese vacío, un vacío que se tiene que ocupar a través de estos programas sociales, basados en salud, en educación. Y si hablamos aquí de gestión del Programa Nacional Directo a los Más Pobres Juntos, se da en cuanto a subsidios, que comprende lo que viene a ser el programa de transferencias monetarias, y por el cual
la población beneficiada viene a ser eh, en cuanto a educación, salud, y se le debe de clasificar a los ciudadanos que pertenecen a dicha población. En cuanto a salud, educación, niños menores de 5 años, 10 años, 12 años, actualmente, basado en este programa, están percibiendo un subsidio de manera semestral. De manera semestral. Y de acuerdo al rango por el cual cada entidad, en este caso las municipalidades provinciales y distritales, actualiza sus informaciones del programa, más sobre todo en cuanto a los datos al sistema de focalización de hogares, el SISFOD. Cada entidad viene a ser como una unidad territorial que se encarga de actualizar dicha información de su jurisdicción. Las unidades territoriales son las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, los gobiernos regionales, de qué región son, de acuerdo al departamento, para poder clasificar y segmentar a la población o ciudadanos. Aquí entonces el objetivo de este programa nacional directo a los más pobres juntos, los objetivos deberán cumplir con las corresponsabilidades de salud y educación para recibir de manera bimestral las transferencias de 200 soles, 100 por cada cumplimiento, por el cual los mismos ciudadanos tienen que cumplir ciertos parámetros, ciertos indicadores o componentes, como por ejemplo, que cumpla, si se dice que tiene que cumplir con la educación, es que no tiene que desertar o faltar en la educación. Eso viene a ser para los niños menores de 5 años, de 10 años, 12 años. También la otra población beneficiada también viene a ser las madres gestantes, desde la etapa neonatal hasta el parto, por el cual tienen que cumplir ciertos indicadores, ciertos parámetros, como por ejemplo los controles, las consultas, los tratamientos, las terapias, etcétera. Y por el cual dentro de este programa, y si hablamos nosotros de gestión, el gestionar quiere decir que se tiene que aplicar las normas, se tiene que aplicar los lineamientos, se tiene que aplicar también los indicadores y si está cumpliendo sí o no en cuanto a ciertos parámetros indicadores que tenemos en ahí sectorizado a cada ciudadano en cuanto a educación y salud. En salud es que el beneficiario, en este caso la madre gestante, tiene que cumplir con los controles de natalidad. Los beneficiados, que son los niños en educación, tienen que cumplir con su formación en cuanto a educación. Porque ¿qué pasa si el niño deserta por ciertos motivos? ¿Qué pasa si la madre gestante no lleva el control adecuado de manera en un tiempo establecido y deja de hacer sus controles o sus chequeos? La gestión de programas se encarga de eso y tiene que cumplir, sí o sí. Esos son los lineamientos de dicho programa nacional de directo a los más pobres juntos.
Y si no cumple y cierto determinado, hay un plazo que cada 4 meses se les hace una evaluación, se les hace un diagnóstico, si están cumpliendo o no. Y si no está cumpliendo, se le retira del programa nacional. Y si están cumpliendo, van a tener que diagnosticar, evaluar los resultados de dicho impacto, de dicho apoyo. Si se ha concretado, se ha establecido, lo planificado de acuerdo a ciertos resultados. Por ejemplo, en cuanto a madres gestantes, una de las planificaciones que nosotros tenemos pendiente aquí es, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reducir la mortalidad de recién nacidos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los recién nacidos tienen que tener vida. Entonces, se está reduciendo esa mortalidad. Entonces, hay un impacto de un resultado en cuanto a la madre gestante. Y así también es para los que están, los niños en etapa escolar, en educación, por el cual han podido concebir y a la vez han tenido formación educativa durante su etapa escolar inicial, primaria, y por el cual se ha cumplido con disminución del analfabetismo. Esa es una de las metas en cuanto a salud y educación. Y son metas de prioridad. Priorizar más sobre todo estos dos sectores que son golpeados. Por eso se les afilia a través de un base de datos que la misma unidad territorial, en este caso las municipalidades provinciales y distritales, tienen que actualizar. La única entidad que trabaja con el Estado peruano y los ministerios a nivel nacional viene a ser el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. El INEI es la única entidad autorizada por el cual brinda apoyo, soporte al Estado peruano. ¿Y de qué manera? En la manera, por ejemplo, que quieren saber en cuanto al sector de economía, salud, educación, por regiones, por provincias, por distritos, los porcentajes de mortalidad, el porcentaje de educación en cuanto a analfabetismo, en cuanto a los niños de ciertas edades y otras informaciones importantes para el Estado peruano. En este caso, si la municipalidad provincial quiere saber información exacta sobre cuál es la edad mínima y máxima por la cual hay madres gestantes dentro de su jurisdicción y el porcentaje de nivel socioeconómico por el cual representa la pobreza, y hay un porcentaje establecido en cuanto a pobreza, un nivel 40%. Y este programa se da para amortiguar la situación. O sea, ya no a 40%. En tal plazo, si se da a 4 años o 5 años, va a ser se va a tener que disminuir el porcentaje en cuanto a pobreza. Cada ministerio, en este caso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene metas que cumplir. Y eso está establecido en el Acuerdo Nacional, está establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
¿Quiénes se elaboran ese plan estratégico de desarrollo nacional? Lo mismo el Estado a través del sistema administrativo de planeamiento estratégico del sector público, ese plan. Allí se establece todas las necesidades sociales, cual vienen a ser políticas públicas. Tienen que existir políticas públicas para que sean necesidades sociales. Tienen que existir necesidades sociales para que existan políticas públicas. Cual, dentro de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, pasan a ser parte de la agenda del Estado, y la agenda del Estado se establece en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional como políticas nacionales, como política de Estado. Y luego estas políticas se va a sectorizar, a cada sector. Y si hablamos de sector, a cada ministerio. Actualmente, dentro de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Estado, se prioriza dos sectores: salud y educación. Bien, en cuanto al diseño del programa, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se da el proceso. Y para entender bien claro, proceso que viene a ser. Proceso viene a ser sistema. El sistema está conformado por un conjunto de subsistemas y o elementos. En este caso, aquí sobre la gestión del Programa Nacional Directo a los Más Pobres Juntos, en cuanto a este proceso tenemos lo siguiente. Disculpe, licenciado, me indican que no se está pasando las diapositivas. Sí, ahí está aplicando estamos Ah, listo, el muchas proceso, gracias. Sí. sí, sí. En cuanto al mantenimiento del padrón de hogares, por ejemplo, tenemos las estrategias de acompañamiento familiar, tenemos la verificación de cumplimiento de corresponsabilidades, también tenemos ahí la liquidación y transferencia, también tenemos ahí la entrada de incentivos. Los usuarios, la población beneficiada, tienen que cumplir ciertos requisitos para su afiliación, por el cual esta población beneficiada tiene que sentirse satisfecho con estas necesidades de subsidio económico a través del programa de transferencia monetaria. Pero todo este proceso engloba conciertos, subsistemas y elementos. Tenemos ahí organización y métodos, tenemos el planeamiento y presupuesto, tenemos el seguimiento y evaluación y tenemos la supervisión, la gestión de la calidad y orientación y atención al usuario. En organización y métodos, ¿cómo se está organizando para que se desarrolle dicho programa a través de la gestión? Aplicando siempre los lineamientos. En cuanto a planeamiento y presupuesto, dicho programa de transferencias monetarias son presupuestados con un periodo anterior. Se planifica el presupuesto, se programa y se aprueba para que se desarrolle el programa nacional directo a los más pobres para el otorgamiento de subsidios. En este caso, la población beneficiada para elegir tiene que cumplir ciertos parámetros, ciertos indicadores, ciertos componentes. Luego el seguimiento y evaluación. Se le hace seguimiento a la población beneficiada y se evalúa. En este caso, madres gestantes, niños en etapa escolar, en educación. Se le hace un seguimiento cada 4 meses. Ya a la vez se evalúa
sobre los subsidios que ellos perciben de manera bimestral, cada 2 meses. Se le hace un seguimiento y se le hace su evaluación. Si se está logrando cumplir con los resultados previstos. Y si no se está logrando, se le desafilia al ciudadano. Y si se está logrando los resultados, las metas previstas, se continúa con el subsidio, con el apoyo. La supervisión es constante. Desde las informaciones que se tiene de la unidad territorial, en este caso de las municipalidades provinciales o distritales o de la región, sobre la actualización de la base de datos en cuanto al sistema de focalización de hogares, para determinar con exactitud la clasificación socioeconómica de cada integrante beneficiado y integrantes para que se afilien al programa, para que sean beneficiados. Por eso que la mayoría de las entidades proceden con el INEI, que viene a ser su órgano de apoyo, soporte, en brindar lo que viene a ser en cuanto a los datos históricos y actuales de los ciudadanos de la población general. En este caso, ¿cuántos ciudadanos conforman el distrito tal, provincia tal? ¿Cuántos ciudadanos son de sexo masculino o femenino en edad escolar? También ciudadanos activos en cuanto tienen un trabajo estable. ¿Cuál es la remuneración mínima que perciben ellos de manera semanal o quincenal o mensual? Etcétera. Luego, en cuanto a la gestión de la calidad, se va a gestionar solo la calidad de este subsidio. Y se va a hacer comparaciones con estadísticos con años anteriores. Si actualmente se está cerrando más sobre todo la brecha, ese vacío. Y luego la orientación y atención al usuario. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hay 2 objetivos. Y todas las entidades del Estado tienen 2 objetivos importantes. Tenemos en allí lo que es la orientación al ciudadano y brindar servicios públicos de calidad al ciudadano. Se tiene que estar orientado al ciudadano, enfocado, más sobre todo para reducir la pobreza. Mitigar a través de un apoyo, a través de los subsidios monetarios de 100 o 200 soles que ellos perciben la misma población beneficiada de manera bimestral, cada 2 meses. Pero también son evaluados por los mismos personal del MIDIS. Los agentes sociales, cada 4 meses son evaluados. Se está cumpliendo con los parámetros, indicadores y componentes. En cuanto a tecnología de la información, se hace el uso de tecnología, más sobre todo en cuanto hay sistemas ahora que están integrados. Por ejemplo, RENIET está integrado con el sistema MINSA, Ministerio de Salud y otras
sistemas. Están integrados. Hay interrelación entre sistemas para que se pueda tener informaciones amplios en cuanto al sistema de salud, al sistema educativo y otros sistemas. También el Ministerio de Economía tiene lo que viene a ser de la Dirección General de Gestión de Usuarios. Esta dirección se encarga más sobre todo todas las informaciones que INEI recopila en campo, basado en encuestas, entrevistas, informaciones actualizadas, son ingresados a la Dirección General de Gestión de Usuarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual también se accede a este sistema para saber con exactitud sobre las informaciones de los ciudadanos, para que puedan ser elegibles para el Programa Nacional de Directo a los Más Pobres Juntos. En cuanto a recursos humanos, se cuenta con personal especializado para que se brinde todas las afiliaciones y también se soliciten los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios. En cuanto a administración y finanzas, también los presupuestos que ya se tiene ya aprobado, se tiene que usar de manera eficiente y destinado más sobre todo para este programa nacional. Tiene que ser eficiente. La logística también cumple un papel fundamental en cuanto a los lineamientos y desarrollo de cada una de las herramientas que componen dentro de los indicadores, componentes y las transferencias. La gestión documental, las informaciones históricas y actuales, tanto del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con los ministerios, con el Estado peruano, también son adjuntados para saber con exactitud sobre las informaciones históricas de la población beneficiada. También se brinda la asesoría jurídica en cuanto al marco normativo jurídico legal que está conformado por las políticas, lineamientos, normativas, directivas, decretos que se tiene que cumplir sí o sí. Porque dentro de este programa, más importante viene a ser el marco normativo jurídico legal. Se tiene que cumplir ciertos lineamientos, ciertas políticas, ciertos decretos y están obligados que la población beneficiada y la población que se va a afiliar tiene que cumplir este marco normativo jurídico legal. Luego tenemos aquí el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. Juntos fue creado mediante el Decreto Supremo número 032 del año 2005, la Presidencia del Consejo de Ministros, en abril de 2005. El programa tiene como finalidad ejecutar las transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El programa va a facilitar a las familias beneficiadas con su participación y compromiso voluntario. Las prestaciones de salud, nutrición, educación e identidad orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil. La escolaridad sin deserción, así como registro e identificación con la RENIEC. Se basa en lo que viene a ser, por ejemplo, en el marco normativo jurídico legal, que también está constituido en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional tiene puntos importantes, las metas que se tienen que cumplir en cuanto al milenio de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Superación de la Pobreza.
por el cual en este acuerdo muchos líderes han participado, por el cual se propone que entre sus líneas centrales el desarrollo pleno de las capacidades humanas y el respeto por los derechos fundamentales, la promoción de oportunidades y capacidades económicas para los sectores más necesitados de la población, y el establecimiento y fortalecimiento de la red de protección social, según Franklin y Mendoza en el año 2006, la página 395. Tal como es el caso en todos los programas de transferencias condicionadas, juntos afrontan problemas que van más allá de la pobreza y promover los derechos ciudadanos, son claramente identificados en la misión y visión del programa. Entonces, juntos pretende a corto plazo atenuar la pobreza extrema y en el largo plazo desarrollar capacidades humanas para, para prevenir, más sobre todo la transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, que se siga transmitiendo la pobreza de generación en generación. Para ello, por el cual el Estado transfiere fondos a los ministerios de salud, educación y mujer y desarrollo social, así como una donación de 100 soles mensuales a las familias seleccionadas. Se trata de una iniciativa temporal. Luego, ya de años que se ha estado desarrollando esta iniciativa, el programa evalúa a los beneficiarios para identificar si estos han superado su condición de pobreza, de manera, el tiempo viene a ser cada 4 meses. Aquellos que lo hayan logrado salen del programa, mientras que el resto vuelve a ser incorporado. Sin embargo, esta vez se le otorgará un incentivo 20% menor, o sea, va a ser menos hasta que ya pueda salir o superar su condición de pobreza. Tiene una misión, en cuanto al el Programa Nacional Directo a los Más Pobres. Viene a ser contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades. Si nosotros hablamos de desarrollo humano, es desarrollar su capacidad, su intelecto. Para las generaciones futuras, orientando su acción a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a los servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad, bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad. En este caso, los actores sociales vienen a ser las mismas autoridades, en este caso, municipalidades provinciales o distritales, gobierno regional, y representantes de las unidades ejecutoras o unidades desconcentradas de los ministerios. Tiene una visión es de aquí en 4 o 5 años, cómo va a llegar dicho programa. Su acción de los derechos básicos de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía de manera regular a servicios básicos de calidad en educación, salud y nutrición, habiendo mejorado más sobre todo la calidad de vida y el desarrollo de capital humano y reduciendo con ella la transferencia internacional de la pobreza. Entonces, su visión es, en 2 años, 3 años, es que ese capital humano que viene a ser la población beneficiada va a reducir en cuanto a pobreza. El
programa Juntos está dirigido más sobre todo a las familias en situación de pobreza, extrema pobreza, que cuenten con niños menores de 14 años o madres gestantes a las cuales se entreguen por un lapso de 4 años una transferencia directa de 100 soles mensuales. Como es habitual estos programas de transferencia condicionada, son las mujeres de estos hogares que reciben el dinero. Además, el programa transfiere fondos a los ministerios de Educación, Salud, de la Mujer y Desarrollo Social para asegurar la oferta de servicios en las zonas de intervención. La transferencia es de libre disponibilidad, pero no es incondicional, pues las familias deben firmar un acuerdo de compromiso en el que están detallados los compromisos en educación, salud, nutrición e identidad que asumen para participar en el programa. Si los beneficiarios no cumplen con las condicionalidades, la transferencia es suspendida temporalmente y si el incumplimiento persiste, son retirados definitivamente del programa. Luego tenemos, por ejemplo, todo se da ahora que Juntos ha llegado a más de 14 departamentos. Y a cada uno de estos departamentos se focalizó. Más sobre todo en cuanto a los distritos de extrema pobreza. Según las estadísticas oficiales, esta cobertura representa algo de 625 distritos. 336.555 hogares y cerca de 1.700.000 peruanos beneficiados. El tipo de focalización. Según dado, Juntos es un programa eminentemente rural. Está supeditado a una serie de compromisos de participación en programas sociales de salud, nutrición, educación y desarrollo ciudadano. La población beneficiada tiene que cumplir 4 condiciones. Tenemos, primero, la educación, un 85% de asistencia a la escuela. El otro punto viene a ser la salud. Punto 2, en cuanto a la vacunación completa, desparasitación, suplementos vitamínicos para niños hasta 5 años, los controles pre y postnatales, asistencia a charlas educativas, el uso de pastillas de cloro. Es importante aclarar que el parto institucional no es una condición del programa. Sin embargo, el personal de salud lo ha asumido como tal. El otro punto 3 viene a ser la nutrición, control de crecimiento, desarrollo para niños de hasta 5 años, participar del programa de complementación alimentaria a grupos de mayor riesgo, es decir, para niños entre 3 y 6 meses, niños menores de 5 años. La otra condición es, punto 4, identidad ciudadana en caso de no tener partida de nacimiento o DNI, participar del programa en mi nombre, tantos niños como adultos. En diagnóstico, vemos aquí sobre lo que viene a ser la gestión del programa nacional directo a los más pobres juntos, diagnosticar más sobre todo sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También en cuanto a la definición de problemas y objetivos, tenemos que el control del cumplimiento de estas condiciones que se ha dado anteriormente. Se tiene que realizar dicho seguimiento. El diagnóstico se da de acuerdo al seguimiento.
porque representa el programa. Y este programa tiene sus objetivos, por lo cual se tiene que cumplir eso así. Los establecimientos, más sobre todo en salud y educación a nivel local, se debe llenar formatos. Formatos elaborados por la oficina central del programa. Juntos es hoy en día una de las acciones en cuanto a políticas sociales, que nace desde las necesidades sociales, que son políticas públicas. Las políticas públicas nacen de las necesidades sociales. Y son políticas sociales. Son brechas sociales. Aún hay vacíos aquí en el país por el cual se tiene que ocupar ese vacío. Por su magnitud, el programa social de mayor escala en términos tanto de presupuesto como de cobertura. Sobre todo de las experiencias de otros países, si bien se trata de experiencias vistas, por lo general como exitosos en tanto mecanismo de mitigación de la pobreza. La evidencia de los logros en cuanto a superación de la pobreza, más bien permanente, de sus beneficiarios es aún limitada. Las fuentes estadísticas que se da en cuanto a las encuestas de los hogares, ahí tenemos el INEI, por el cual ellos se encargan de desarrollar los censos de población, censo escolar, etc. Esto ayuda más sobre todo a tener mediciones aproximadas de los resultados juntos. Estas se enfrentan serias limitaciones que no permiten un uso conjunto, lo que a su vez imposibilita obtener inferencias a nivel de los hogares. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, decidimos explorar información secundaria disponible y tomar aquello que al menos de modo indicativo no puede ayudar a aproximarnos a las evidencias de cambios en los segmentos de la población beneficiados por el programa. Entonces, tenemos en allí lo que viene a ser explorar y analizar los posibles cambios de comportamientos positivos y negativos entre beneficiarios del programa juntos. Comportamientos, por ejemplo, si hablamos de comportamientos positivos, es que ellos han firmado un inicio del formato de condiciones. Al momento que se está haciendo presente sobre dicha afiliación, tiene que cumplir. Y si ellos están cumpliendo, están teniendo un comportamiento positivo. Y si no lo cumplen, están cumpliendo comportamiento negativo. Por lo cual, si están cumpliendo de manera positiva, van a continuar con su subsidio. Pero si los resultados de impacto viene a ser que se está mitigando en cuanto a la pobreza, se va a tener que reducir menos del 20% su subsidio económico. Y si tiene comportamientos negativos, se le va a retirar del programa. Ya no va a ser beneficiario del programa juntos. Explorar y analizar las opciones de uso de las transferencias recibidas por parte de las familias beneficiarias. Luego, explorar y analizar los niveles de acceso efectivo, la accesibilidad de la población vulnerable de los distritos de intervención dentro del programa. Los objetivos del programa, similar a todo programa de transferencias monetarias condicionadas, juntos integran dos objetivos generales. Tenemos a corto plazo, reducir la pobreza, otorgando a los hogares transferencia de dinero
El otro objetivo viene a ser a largo plazo, detener la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la promoción de capital humano, el mejoramiento del acceso de la población a la educación, enfocándose en el incremento en la asistencia de los niños a las escuelas primarias, en la disminución de la tasa de deserción escolar y la reducción de niños trabajadores. El servicio de salud, centrándose en la reducción de malnutrición de infantes y niños, mortalidad infantil y materna, la tasa de enfermedades infantiles, prenatales y postnatales, y el incremento del porcentaje de nacimientos con asistencia médica. La población beneficiada, tenemos en aquí este diagrama basado primeramente en cuanto al mantenimiento de padrón de hogares. Son procesos operativos del programa. Se tiene que actualizar la información de hogares. También se tiene que hacer la verificación de la condición de permanencia a través del seguimiento y monitoreo, que viene a ser el control. Viene a ser la información del estado hogar para la entrega del incentivo monetario. En cuanto a la apertura del punto de pago, también forma parte de lo que viene a ser la liquidación y transferencia, la liquidación del incentivo, la transferencia del incentivo monetario condicionado, la generación de formatos, el registro de información, el ingreso de información al sistema de procesamiento que el hogar cumple con su corresponsabilidad. En cuanto a la afiliación, hogares elegibles, la Asamblea Comunal de Validación, afiliación, viene a ser el programa de padrón de hogar y actualizado. En conjunto viene a ser el acompañamiento familiar. El hogar visitado, acompañado, por el cual viene a ser la promoción del acompañamiento familiar y las visitas domiciliarias y acciones colectivas. Esto viene a ser el SIFON, el Sistema de Focalización de Hogares, el listado de la actualización del padrón de hogares. ¿Cómo se da lo que viene a ser la identificación de beneficiarios? Se da por la elegibilidad. La población objetivo del programa está conformada por los hogares que presentan una situación de pobreza o extrema pobreza, de acuerdo con su clasificación socioeconómica, que además reside en un distrito de intervención focalizado. Desde hace al menos 6 meses y cuentan con al menos un miembro objetivo entre sus integrantes, es decir, una gestante o niños o adolescentes hasta que culminen la educación secundaria o cumplan 19 años, lo que ocurra primero. Entonces, para optar con esta participación en el programa, los hogares tienen que presentar todas estas características para que sean parte del programa nacional juntos. Tienen que cumplir ciertas características, también ser los requisitos, para que luego se pueda afiliar y tener el padrón de hogares a través del CIFO, Sistema de Focalización de Hogares, y también de la clasificación socioeconómica, por el cual la unidad territorial que viene a ser la municipalidad provincial, distrital o de la región nos va a brindar acceso, ya que todos los sistemas
RENIER, Salud y otros están interconectados, interrelacionados entre sí para obtener más información de los ciudadanos, que viene a ser la población por el cual van a ser beneficiados y a la vez van a ser afiliados. Las estrategias de intervención, tenemos la estrategia de afiliación temprana, más sobre todo en las madres gestantes. Durante los 3 primeros meses de gestación y recién nacidos, durante los 30 días, primeros 30 días, según el programa Juntos en el año 2014, esta estrategia tiene el objetivo de reforzar la oferta, incrementar la demanda y mejorar la gestión de los servicios de salud, que tiene influencia directa en salud materna y neonatal. Que se tienen que cumplir los controles, más sobre todo en cuanto a la madre y al recién nacido. Otras estrategias también que viene a ser la estrategia de acompañamiento familiar. La unidad de cumplimiento de corresponsabilidades es responsable junto con las unidades territoriales. Las unidades territoriales vienen a ser las municipalidades provinciales o distritales de la jurisdicción donde se está llevando a cabo para elegir a los beneficiados. Se determina cierta población, cierto distrito, cierto lugar, por el cual la unidad territorial viene a ser la autoridad. En este caso, municipalidad provincial o distrital o regional, para dirigir y coordinar el proceso de acompañamiento familiar. También las municipalidades provinciales y distritales actúan como un agente promotor social, porque el agente a la vez de acompañar también va a brindar soporte en cuanto a información de la zona, de la jurisdicción, más sobre todo de dicha población que se va a beneficiar o afiliar. ¿Cuál es el porcentaje de población en cuanto a niños menores de 5 años? A niños en edad escolar, etapa escolar en primaria. ¿Cuál es el porcentaje de madres gestantes en edad de acuerdo a esa edad? Entonces, también este programa apunta a utilizar estas acciones de acompañamiento familiar para aumentar la afiliación temprana. Por último, en el corto plazo de realizar acciones para sensibilizar e informar de la importancia sobre la atención sobre la población beneficiada. En este caso, de los madres gestantes, de los niños menores de 30 días, y también para identificarlos rápidamente para incluirlos en el caso que todavía no figure en el programa. Este proceso promueve el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y educación. Asimismo, implementa acciones personalizadas, visitas domiciliares y acciones colectivas, visitas grupales, para informar, sensibilizar y articular a los miembros de los hogares afiliados con oportunidades para mejorar el acceso a los servicios que apuntan a desarrollar el capital humano. Estas acciones que son personalizadas se enfocan más sobre todo en los hogares que conozcan, valoren y pongan en práctica sus derechos y responsabilidades de salud,
nutrición, educación e identidad en beneficio de sus miembros objetivos. Y de manera prioritaria de la primera infancia. Estas acciones incluyen el seguimiento de los compromisos de los hogares visitados. Además, se tiene que establecer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial, orientados a potenciar la realización de las actividades en cuanto a las visitas domiciliares. Y si hablamos de intersectorial, y si hablamos nosotros de interinstitucional, hablamos que se está dando ahí en cuanto se está dando la sinergia. ¿Qué viene a ser la sinergia? La sinergia viene a ser la relación, la comunicación. Y si hablamos interinstitucional, entre instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Una unidad de gestión ejecutiva local, una OGEL, ellos tienen también informaciones en cuanto a formación de educación sobre la población de niños en edad escolar, en primaria. Y también se va a reforzar estas informaciones con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. También ellos cuentan con esas informaciones. Eso viene a ser interinstitucional. Intersectorial viene a ser entre ministerios, entre sectores. En este caso, tenemos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. El Ministerio de Educación también tiene informaciones históricas y actuales relacionadas con la educación en tal provincia o distrito. En cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, allí tenemos lo que viene a ser la Dirección General de Gestión de Usuario. Todas las informaciones que manejan las autoridades, en este caso municipalidades provinciales, distritales, regionales, son ingresados al sistema de la Dirección General de Gestión de Usuarios del Ministerio de Economía y Finanzas para saber con exactitud sobre la población de niños en edad escolar, en este caso primaria. La otra estrategia también viene a ser la actualización de información de hogares afiliados. Por el cual, esta actualización de información de los hogares afiliados registra los cambios a nivel de hogar, titular o miembro objetivo. El hogar tiene la responsabilidad de informar al programa sobre estos cambios para mantener vigente su afiliación. Según ahora vamos a mostrar una tabla por la cual nos va a escribir todos los casos que requieren una actualización de información. En el caso de los hogares, las actualizaciones se producen generalmente por el cambio de domicilio. Si el cambio se produce dentro del mismo distrito, no se requiere actualización de la clasificación socioeconómica. En cambio, si fuera fuera del distrito, pero en el ámbito de intervención del programa, por ejemplo, en este caso de la provincia, el SISFO, Sistema de Focalización de Hogares, requiere la revisión de la clasificación socioeconómica. Si es hacia un distrito donde el programa no opera, el hogar sale del programa. Los hogares también pueden cambiar a su titular. Si el reemplazante cuenta con clasificación
socioeconómica de pobre o pobre extremo. La actualización del dato titular incluye la generación de cuentas de ahorro. Si un hogar no logra concluir con la apertura de la cuenta, se realizan las acciones necesarias para que pueda cumplir con los requisitos exigidos en el banco. Entre estas acciones colectivas que se lleva a cabo, que se desarrolla en este marco, dentro de este proceso, estas acciones nos va a permitir, más sobre todo, complementar y reforzar de manera grupal los mensajes clave y temas tratados durante estas visitas domiciliarias. Por eso es importante las visitas domiciliarias, porque a la vez nos va a permitir corroborar información y a la vez estas acciones colectivas están dirigidas a los hogares ubicados más sobre todo en zonas de mayor y mediana concentración, que hayan recibido por lo menos una visita domiciliaria efectiva de acompañamiento familiar, las secciones educativas, las sesiones demostrativas y las jornadas recreativas familiares forman parte de estas acciones colectivas. Bien, tenemos ahí esa tabla. En cuanto a la actualización de información en los hogares afiliados. Tenemos en allí el nivel, tenemos hogar, titular del hogar, la actualización, cambio de domicilio, cambio de alerta en la clasificación socioeconómica, los datos titular. Luego tenemos cambio del titular, ingreso de un miembro del hogar para titular y la salida del titular del hogar. Según la descripción del cambio de domicilio, en el mismo distrito, se procede al cambio. En otro ubico, fuera del distrito, pero en el ámbito del programa, el hogar debe solicitar a la unidad local de empadronamiento ULE una actualización de la clasificación socioeconómica en el nuevo domicilio. En cuanto al cambio y o alerta en la clasificación socioeconómica, descripción, actualización por oficio, el resultado de revaluación, la validación y alertas con visita domiciliaria y la cancelación de la clasificación socioeconómica. En cuanto a los datos de titular, tenemos los nombres y apellidos, número de DNI, número de celular, número de cuenta de ahorros, otro dato que se requiera de titular. En cuanto al cambio de titular, tenemos el cambio con una persona que cuente con la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo. En cuanto al ingreso de un miembro de hogar para titular, tenemos el ingreso de una persona no censada en el hogar que cuente con la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo para asumir la titularidad del hogar. ¿Y en qué momento se da la salida titular del hogar? Cuando se da el fallecimiento y desplazamiento que no reside en el hogar.
tenemos ahí otro nivel, el miembro objetivo. En cuanto a la actualización y descripción. En la actualización tenemos los datos de los miembros objetivos. Mírense el nombre y apellido, número de DNI, la edad, la fecha de nacimiento. En cuanto a los datos de establecimiento de salud e institución educativa, tenemos los cambios de institución educativa y cambio de centro de salud. Luego tenemos el ingreso del nuevo miembro objetivo. Descripción: recién nacido, gestante, ingreso de un miembro objetivo no registrado en el padrón general de hogares. En la actualización de salida de un miembro objetivo tenemos fallecimiento y desplazamiento que no reside en el hogar. En la pérdida de condición de miembro objetivo tenemos el miembro objetivo supera los 19 años. El miembro objetivo egresa de educación secundaria. El miembro objetivo deja de ser gestante. La otra utilización de cambio de tipo de responsabilidad viene a ser la corresponsabilidad en salud, en caso de inicio de gestación, nacimiento y en caso de hijo de entre 3 y 6 años, si no tiene oferta educativa. La corresponsabilidad de educación en caso de culminación de la etapa de 0 a 36 meses. La actualización en cuanto a un miembro objetivo inactivo, tenemos en allí inactivo permanente, niño o adolescente con discapacidad severa certificada, el inactivo temporal, según la normativa de MINEO, no cuenta con la edad reglamentaria para estudiar. Cumple 6 años después del 31 de marzo y excepcionalmente hasta el 30 de junio. La otra actualización viene a ser la doble condición de corresponsabilidad en salud y educación. La inscripción gestante, adolescente. Esta actualización de esta información, de estos ambos cuadros, se realiza de manera permanente. ¿Por quién? Por la unidad territorial. La unidad territorial viene a ser las municipalidades provinciales, estatales y gobierno regional. También, ¿qué programa visitas domiciliarias a los hogares que hubieran tenido inconsistencias durante el mantenimiento del padrón? Las unidades territoriales también son los que se encargan de programar las visitas domiciliarias a estos hogares. Asimismo, se debe programar una campaña de actualización de datos al año, priorizando las zonas con mayores distorsiones en su información. O sea, de lugares más alejados, que no se encuentra con información exacta o por falta de información o informaciones que no tienen consistencia. Allí se le debe brindar más, se debe estar orientado más a dicha zona para corroborar dichas informaciones, inconsistencias, distorsiones y alguna desviación o falla en algún contenido de información. Por eso las municipalidades provinciales y tal y la región son agentes, también agentes promotores de cambio, porque ellos se van a encargar también de programar la visita a ciertos domicilios para sustentar las informaciones, corroborar informaciones y tener las informaciones completas. Luego que anteriormente hubo inconsistencias, no se llenó
las informaciones exactas. No se completó, por el cual estas entidades también actúan como un agente de cambio dentro de este programa nacional directo a los más pobres, juntos. El personal de la unidad territorial, en este caso de las municipalidades, tiene que actualizar la información para los casos de titulares fallecidos. Hay un sistema dentro de los establecimientos de salud que se ingresa los datos de las personas fallecidas, en este caso titular, que viene a ser beneficiado. Y estos sistemas también se relacionan con otros sistemas. Están interconectados entre sí. Con la RENIET, con el sistema de focalización de hogares de CISFO, de la unidad territorial y otros sistemas. Están interconectados entre sí. Para saber con exactitud y también para cotejar las fuentes, no sobre todo fuentes oficiales o la visita de campo, tiene que actualizarse, porque si no se actualiza, no se va a lograr completar a tiempo el abono del hogar o la transferencia del programa de transferencias monetarias condicionados. Por lo cual va a quedar suspendido. Y este monto va a ser retenido o reintegrado cuando sea completado la actualización. Entonces, es responsabilidad de las unidades territoriales actualizar el padrón de afiliados o de la población. Así, estén afiliados o no, la misma unidad territorial tiene responsabilidad de actualizar dicha información de cada uno de sus ciudadanos, por el cual forma parte de dentro de su jurisdicción. La otra estrategia también es la suspensión, salida y la reincorporación de los usuarios. Fíjense de manera permanente. El programa Juntos revisa el padrón de hogares afiliados durante los procesos de inscripción y verificación de corresponsabilidades, a través del cual establece la suspensión, salida o reincorporación de usuarios. La suspensión y la salida del programa pueden realizarse bajo 3 condicionantes. Y tenemos primero el incumplimiento de corresponsabilidad. Segundo, situaciones administrativas. Y tercero, los criterios de elegibilidad. Y si hablamos nosotros de incumplimiento por responsabilidad, quiere decir que no han cumplido con las condiciones. Se les suspende. Se les suspende dicho beneficio. Y si hablamos de situaciones administrativas, es que las unidades territoriales, junto con los sistemas que están interconectados, no han actualizado el padrón de hogares, el padrón de beneficiados. Esas son situaciones administrativas. Y si hablamos de criterio de elegibilidad, estamos hablando de que el ciudadano elegido para este beneficio del programa, juntos, se ha cambiado de dirección o de domicilio, ha ido
a un distrito o una provincia que no corresponde dentro de los parámetros, lineamientos o indicadores de elegibilidad del programa Juntos, que no corresponde hasta un máximo de 40% en cuanto a nivel de pobreza o extrema pobreza. Entonces, ya con su domicilio nuevo se le va a denegar para que continúe siendo un ciudadano elegible con este beneficio del programa Juntos. Se le va a denegar. Y si se cambia de domicilio y está dentro de una población de distritos que son elegidos por el mismo programa Juntos y tienen un porcentaje de pobreza y sistema de pobreza al 40%, entonces sí se va a dar va a ser elegible, va a continuar con su beneficio de este subsidio económico en cuanto al programa de transferencia monetaria condicionado. En el primer caso, desde que el hogar ingresa en Juntos, entonces informado que los que cumplen la corresponsabilidad, o sea, las condiciones, puede ocasionar el abono parcial del pago, como se ha descrito en la sesión de pagos. La suspensión del programa. Al no poder verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad o la desafiliación, si esta ocurre 4 veces consecutiva. Entonces, aquí tenemos que la unidad territorial debe publicar la relación de los hogares suspendidos. No olvidemos que la unidad territorial viene a ser la municipalidad provincial, distritales y los gobiernos regionales. Tienen que actualizar estas informaciones. ¿Qué hogares están suspendidos? ¿Qué hogares son elegibles? ¿Qué hogares aún no se le ha hecho la visita domiciliaria sobre el programa Juntos? Tienen que actualizar. Y el motivo de la misma, el por qué se ha suspendido ese hogar. Todo hay que especificar. No solamente hay que colocarlo. Hogar suspendido. El motivo. Tal vez el titular falleció. La familia no ha hecho los trámites administrativos. O sea, no ha actualizado esa información titular. Por el cual el programa Juntos sigue haciendo el pago, pero el pago se retiene, por lo que el titular no puede retirar, porque lo que el titular es fallecido. Y la familia no actualiza aún. Tiene que actualizar esa información del titular fallecido. Otro, que el titular ya no vive allí en ese domicilio, en ese hogar. Está viviendo en otra provincia, en otra región, que no forma parte de los distritos o provincias elegidos del programa Juntos. Y así sucesivamente. Otro también podría ser de que el titular beneficiario ya superó el nivel de 40% de pobreza o extrema pobreza. O sea, ya mitigó la situación. Y por el cual se le retira ese beneficio. Entonces, esos beneficios tienen un plazo de 4 años, de manera bimestral, otorgan dicho subsidio económico del programa de transferencias monetarios condicionados de 100 a 200 soles. Cada 4 meses se hace una supervisión, una evaluación, de manera realizando visitas domiciliarias para saber si dicho beneficio está superando o se está generando ese impacto
de, de desarrollo humano y de desarrollo de hogar. El mismo titular del beneficio del suicidio económico del programa Juntos. Para mantener entonces la condición del usuario, todo hogar debe tener al menos un miembro objetivo que pueda cumplir con todas las corresponsabilidades o condiciones. En caso contrario, el hogar va a ser desafiliado. Lo mismo va a suceder si un miembro objetivo abandona el hogar y deja de defender económicamente del mismo. Si se va a vivir a otra provincia, a otro distrito, y ese distrito o provincia no forma parte del distrito o provincias elegidos del programa Juntos, que tiene un porcentaje de 40% de nivel de pobreza y o extrema pobreza. La otra estrategia viene a ser la estrategia de egreso. El programa no cuenta con una directiva norma interna para las condiciones de egreso. No cuenta. Pero sí cuenta con normas del marco normativo jurídico legal para las otras estrategias. En cuanto a egreso, a salida, esto mayormente se da por la salida, los propios beneficiarios, que según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2012, las directivas vigentes señalan que los hogares que son recertificados por el SISFOC, el Sistema de Focalización de Hogares, y logran cambiar su clasificación socioeconómica de pobre a no pobre, se considera en situación de egreso, o sea, salida. Pero no señala de manera clara pasos o procesos para implementar una estrategia de salida del programa. O sea, que salen definitivamente. No tienen que cumplir ciertos procesos administrativos, adjuntar requisitos para ver si ha salido o no ha salido de pobre a no pobre, ¿no? De repente ya tiene un trabajo estable, ya tiene de repente un ingreso económico a través de un negocio dentro del hogar o, o un contrato temporal de algún titular o un miembro del hogar. En este caso, el titular también, el titular que ha sido el beneficio. Muchas veces se va a pedir las boletas o los ingresos o las facturas o eso. Ya no es necesario eso. Solamente se declara de que salió del hogar con la estrategia de egreso de pobre a no pobre. Otro también viene a decir que la directiva número 008 del año 2012 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indica que la estrategia de egreso se enmarcaría en el eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Incluir para crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que busca que a los hogares en condición de pobreza logren el desarrollo de oportunidades económicas a partir del proceso de articulación en ese sentido. El proyecto piloto Haku Wiñao, no Payatay, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, Fondo de Cooperación de Desarrollo, que cobra mucha importancia ya que este apunta al desarrollo de capacidades productivas de las familias a partir de la dinamización de sus propios activos. En cuanto a la atención a los usuarios, es otras estrategias de intervención. Son los canales que se dan, más sobre todo en cuanto a la gestión del programa nacional directo a los más pobres juntos. Hay canales personales, telefónicos, itinerantes y por correo electrónico a los usuarios y al público en general.
También atención presencial o físico. Estos canales son utilizados para las consultas, pedidos, sugerencias, reclamos, denuncias y alertas que se registran para el sistema. Para que un especialista realice el análisis respectivo y emita respuesta dentro de un plazo de atención preestablecido. Y para que se brinda una respuesta hay un plazo determinado de 7 a 30 días hábiles. De acuerdo al tipo de consulta, sugerencia, reclamo o denuncias. Los reclamos son definidos por el programa como la manifestación de satisfacción o disconformidad expresada por un usuario. La forma directa o a través de un tercero con respecto al incumplimiento o irregularidad de alguno de los servicios ofrecidos. Esto puede incluir las siguientes situaciones. Tenemos las desafiliaciones, suspensiones, no abono en cuenta, demora en la actualización de datos que generan perjuicio a los usuarios u otros. Siempre se da ese tipo de situaciones en cuanto a la atención usuaria. Pero la responsabilidad directamente viene a ser de la unidad territorial. Hay que entender eso. Y está muy claro que la responsabilidad directamente es de la unidad territorial. En este caso, de la municipalidad provincial, distrital o regional. Ellos tienen que actualizar el sistema de focalización de hogares. Tienen que actualizar la clasificación socioeconómica. Y si ellos actualizan el CISFO, Sistema de Focalización de Hogares, y el CSE, que viene a ser clasificación socioeconómica, con lo cual estas dos informaciones se va a actualizar dentro de la Dirección General de Gestión de Usuarios. Esta dirección comprende dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Para saber con exactitud la información al detalle y precisa de los ciudadanos de tal jurisdicción. Se tiene que actualizar de manera constante, cada 4 meses o 3 meses. Y es una responsabilidad importante de las mismas unidades territoriales. Ahora vayamos a lo que viene a ser componentes e indicadores del programa. Ahí tenemos la focalización, por el cual utilizan dos tipos de criterios, que se ejecuta de forma secuencial, o sea, de manera seguida. En primer lugar, lleva a cabo un proceso de focalización geográfica para determinar si el distrito será objeto de intervención. Una vez que el distrito es seleccionado por el programa, comienza el proceso de focalización por hogares, a través del cual se identifica aquellos hogares que cumplen con los criterios del CSE, que viene a ser la clasificación socioeconómica definidos por el sistema de focalización de hogares. Pero el sistema de focalización de hogares, ¿qué viene a ser? Viene a ser un sistema intersectorial e intergubernamental. Intersectorial, hablamos entre sectores, ministerios. Los ministerios son sectores. Está sectorizado. Educación, salud, producción, vivienda, desarrollo social en mujer, etc. Intergubernamental.
entre entidades gubernamentales. La unidad de gestión educativa local con la municipalidad provincial o distrital para conocer, por ejemplo, sobre la población de alumnos en cuanto a educación en edad escolar primaria. Es un ejemplo de intergubernamental. Por el cual, este sistema de focalización de hogares nos va a ayudar a determinar la clasificación socioeconómica, el CSE, de las personas y o de los hogares. Y así mismo nos va a ayudar a proveer información socioeconómica a los programas sociales y subsidios del Estado para la identificación de potenciales usuarios de dichos programas. En este caso, estamos hablando del programa nacional directo a los más pobres juntos. Porque así, allí ya tenemos ya la identificación de estos usuarios potenciales para este programa y a la vez con la finalidad de que el SISFOR va a contribuir a mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. O sea, de manera eficiente, de manera equitativa, se va a distribuir a aquellos grupos, hogares priorizados. Primero, priorizar es primero ciertos hogares. Entonces, eso viene a ser SISFOR. Pero, ¿quiénes son los que conforman el SISFOR, Sistema de Focalización de Hogares? El MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección General de Gestión de Usuarios y la Unidad Central de Focalización, las unidades locales de empadronamiento de ULE están denominadas unidades locales de focalización de las municipalidades estatales y provinciales, los programas sociales y subsidios del Estado. Aquí tenemos ahora lo que viene a ser la focalización geográfica. Consiste en la selección de distritos y centros poblados, donde el programa intervendrá. Se seleccionan los distritos con tasas de pobreza iguales o superiores al 40%. Según el mapa de pobreza del INEI, al año 2021, vigente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. INEI viene a ser la entidad de apoyo y soporte e informaciones históricos y actuales clasificado, diversificado, segmentado para el Estado peruano. En el año 2021 se emitió una excepción a este criterio de focalización geográfica, permitiendo que el programa atienda a todos los hogares de pueblos indígenas de Amazonas que cuente con una clasificación socioeconómica y miembros objetivos, aun cuando estos se ubiquen en distritos con una concentración de pobreza inferior al 40%. Según indicado por INEI, dicha normativa también permite ampliar la cobertura en lugares donde surjan determinadas situaciones excepcionales, como puede ser los desastres naturales o declaratorias de emergencia. Para ello, el Estado debe disponer los arreglos legales pertinentes y verificar la existencia de oferta de servicios de educación y salud para el cumplimiento de las corresponsabilidades.
Entonces, el Estado peruano es quien se carga del marco normativo jurídico legal en cuanto a materia de salud, educación, si se trata más sobre todo de desastres naturales, para que pueda la participación e intervención ser rápida del programa Juntos a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, junto con las unidades territoriales, en actualizar el padrón de hogares y también la clasificación socioeconómica de su jurisdicción. La otra focalización, aparte de la geográfica, también tenemos aquí la focalización por hogares, que va a consistir más sobre todo en identificar aquellos hogares que viven en condición de pobreza o extrema pobreza, para que puedan ser atendidos por el programa, por el cual está encargado del sistema de focalización de hogares, el SISFO. El SISFO viene a ser un sistema intersectorial e intergubernamental, creado en el año 2004, forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, desde 2004, que permite a los programas sociales y subsidios del Estado identificar potenciales usuarios a través de su información socioeconómica. Tiene la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de recursos públicos en beneficios de aquellos grupos poblacionales prioritarios. Este sistema es gestionado por el MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección General de Gestión de Usuarios y la Dirección de Operaciones de Focalización, las unidades locales de empadronamiento de las municipalidades distritales, provinciales y los programas sociales y subsidio del Estado, MIDIS 2015. Según la figura, muestra el conjunto de componentes que participan en el sistema de focalización de hogares. Tenemos Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Dirección General de Gestión de Usuarios, la DGDJU. Es quien coordina criterios de elegibilidad y egreso de intervenciones focalizadas a través de la Dirección de Operaciones de Focalización. Primeramente, todo se maneja a través de las unidades territoriales. Primeramente, la ciudadanía es quien obtiene esas informaciones de las presentaciones de las solicitudes para las visitas de hogares del programa Juntos. Se presenta la solicitud. Luego los gobiernos locales, a través de la unidad local de empadronamiento, ULE, se va a encargar del registro de la solicitud, el empadronamiento, el envío de información de hogares y la notificación de la clasificación socioeconómica a hogares. En cuanto a la Dirección de Operaciones de Focalización, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se va a encargar de generar y administrar el Padrón General de Hogares que determina la clasificación socioeconómica a través del coordinador territorial, por el cual se va a brindar capacitación y asistencia técnica a la unidad local de empadronamiento. En este caso, a la unidad local de empadronamiento de la unidad territorial, en este caso de los gobiernos locales, provinciales o distritales, municipalidad provincial o municipalidad distrital. Luego, los programas sociales y subsidios del Estado se va a encargar de la afiliación de usuarios, por el cual se tiene que cumplir ciertos requisitos, componentes, indicadores, y a la vez se tiene que firmar un formato de compromiso, de responsabilidad. Luego, el usuario del programa social
y subsidio del Estado, la recepción del servicio social del programa o subsidio. En este caso, el Programa Nacional de Directo a los Más Pobres, juntos. Según la Dirección General de la Gestión de Usuarios, se va a encargar de dictar los lineamientos, las metodologías, criterios, reglas y procedimientos del sistema de focalización de hogares. Mientras que los procesos operativos recaen en la Dirección de Operaciones de Focalización que se encarga, entre otras funciones, de generar y mantener el padrón general de hogares, determinar la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios y coordinar el trabajo de las unidades local de empadronamiento de cada unidad territorial. Todo ello bajo criterios de confidencialidad y calidad de la información. Calidad de información nos habla de transparencia, de honestidad. Por su parte, las unidades locales de empadronamiento procesan la solicitud de clasificación y actualización de la clasificación socioeconómica y aplica la ficha socioeconómica única, a la vez que verifica la información de la población que reside en su localidad, de acuerdo con los lineamientos dispuestos por el MIS. Y si hablamos nosotros de lo que viene a ser en cuanto a la ficha socioeconómica única, viene a ser una ficha que contiene, por ejemplo, lo que viene a ser la ubicación geográfica de la vivienda, el departamento, provincia, distrito, centro poblado, su ubicación central, manzana, urbanización, los apellidos y nombres, o sea, los datos personales de las personas que se va a elegir. También está lo que viene a ser en cuanto a las características de la vivienda, al tipo de vivienda. ¿Qué tipo de vivienda es? También si la vivienda es propia, alquilada, el material de la vivienda. También en cuanto al tipo de material, el techo de la vivienda. También en cuanto al tipo de material del piso de la vivienda. Y también en cuanto al tipo de alumbrado que va a tener la vivienda, que tiene la vivienda. ¿Y cómo se da el abastecimiento de agua a la vivienda? ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene la vivienda? Si la vivienda también cuenta con otras habitaciones, ¿cuántas habitaciones? Y el tipo de combustible que se usa para la cocina, para cocinar dentro de la vivienda. Hay muchos tipos de combustible, por ejemplo, tenemos querosene, carbón, leña. Y ahora, ¿qué es lo que tiene también la vivienda? Una plancha eléctrica, un televisor. Si el que tiene luz, ¿cuál es el número de su suministro? O si tiene agua, y también cuántas personas viven en la vivienda. Esos son los indicadores que tienen que entrar dentro de la ficha socioeconómica única. Entonces, por lo cual se verifica la información de la población que reside en su localidad
de acuerdo con los alimentos dispuestos por el MIDIS. Entonces, el sistema de focalización de hogares SISFO constituye como el único instrumento de juntos para determinar la condición de pobreza o pobreza extrema de los hogares. Sin embargo, el SISFO no afilia ni se afilia a los usuarios de los programas sociales u otras intervenciones públicas. La clasificación socioeconómica que brinda el SISFO es solo uno de los varios requisitos que se emplean para la selección de los mismos, como mencionado en los criterios de elegibilidad. Este empadronamiento se efectúa a demanda o de forma selectiva. En este caso se aplica la ficha socioeconómica única a los hogares que solicitan su empadronamiento por primera vez. También se ubica en esta modalidad a los hogares que solicitan la actualización de su clasificación socioeconómica. En caso no está conforme con el resultado previo. En cambio, para el empadronamiento selectivo se aplica la ficha socioeconómica única a un conjunto de hogares priorizados, previa evaluación de pertinencia y disponibilidad de recursos. Entonces, la clasificación socioeconómica es una medida de bienestar del hogar que tiene vigencia de 3 años. Para obtenerla, el ciudadano debe acercarse a la oficina de municipalidad de su distrito para llenar el formato S100. Además de mostrar el DNI de todos los integrantes del hogar y algún recibo de servicio público, luz y agua. El personal de la unidad local de empadronamiento de la municipalidad registra la solicitud y la información es enviada vía web a la Dirección General de Gestión de Usuarios del MIDIS para que el formato sea revisado a través de un software que comprueba su consistencia. Si la información es consistente, será sometida a la metodología para obtener su clasificación socioeconómica. Pero existe mucha eventualidad en cuanto al CSE, a la clasificación socioeconómica. Sea necesario mayor información en cuanto a este detalle, el funcionario de la municipalidad visita a la familia para llenar su formulario de su ficha socioeconómica única. El personal de la unidad local de empadronamiento va a remitir esta información vía web. Entonces, finalmente se va a calcular el índice de focalización de hogares para determinar la clasificación socioeconómica en no pobre, pobre o pobre extremo. Con esta condición, el hogar ya forma parte del padrón general del hogar a nivel nacional. Aquí tenemos entonces el flujo, cómo es que se da el proceso de obtención de clasificación socioeconómica. Primeramente, el ciudadano. El ciudadano se dirige a la unidad local de empadronamiento. Dentro de la municipalidad se le va a orientar y va a llenar y presenta el formulario S100. Luego en la municipalidad va a digitar el formulario S100 y envío de archivo digital a través del sistema SOAR. Luego a la dirección de operación de focalización, el envío va a llegar a la dirección de operación de focalización. Luego el procedimiento para determinar la clasificación socioeconómica.
si requiere la aplicación de la ficha socioeconómica única o requiere solamente la aplicación de ficha socioeconómica única, si requiere o no requiere. Luego, la recepción de reporte. La municipalidad va a recibir el reporte y luego se va a aplicar la ficha socioeconómica única al ciudadano. La municipalidad mismo va a aplicar. Y luego, una vez que ya se obtuvo la ficha socioeconómica única de todos los datos, las características, componentes de la vivienda, en este caso el encargado de la municipalidad, de la unidad local de empadronamiento, se va a encargar de la digitación y envío de la ficha socioeconómica única a la Dirección de Operaciones de Focalización. Luego se recibe el correo y por último se hace el cálculo de la clasificación socioeconómica. Una vez que se tiene los cálculos de la clasificación socioeconómica, se envía el reporte del hogar con clasificación socioeconómica a la municipalidad, a la unidad local de empadronamiento. Y luego, finalmente, el hogar ya cuenta con clasificación socioeconómica. Eso viene a ser el proceso de obtención de la clasificación socioeconómica. Son 12 pasos, del 1 al 12. Entonces, cada una de estas variables que se levantan por medio de los formatos incluyen acceso a servicios públicos, como luz, agua, características de la vivienda, techo, paredes, piso, ubicación de la vivienda, el uso de combustible para cocinar, bienes o equipos, que posee el hogar, equipo de sonido, licuadora, computadora, celular, número de parentesco de las personas que viven en el hogar, educación, qué tipo de educación han tenido, ocupación, si es trabajador independiente, dependiente, empleado, desempleado, estudiante, jubilado, y acceso a los programas sociales. Aquí tenemos los datos utilizados para determinar la clasificación socioeconómica. Tenemos la variable de evaluación de la afiliación a los seguros privados de salud, la tenencia de vehículos, el ingreso de hogares, el consumo de servicio de electricidad, el cálculo del índice de focalización de hogares. Se considera en qué momento se evalúa la afiliación de seguros privados de salud, la evaluación de la afiliación a un seguro privado de salud o de acceso a una empresa prestadora de salud por parte del jefe del hogar o cónyuge. En cuanto a tenencia de vehículos, posesión de un vehículo tipo auto o camioneta, la tenencia muestra una alta capacidad de descarte de la pobreza. Dicha información se obtiene de base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. El ingreso de hogares se realiza a partir de la información obtenida de base de datos de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El consumo del servicio de electricidad, el consumo por per cápita del hogar en el servicio de alumbrado eléctrico de la red pública. En cuanto al cálculo del índice de focalización de hogares, se evalúan todas las variables de la ficha socioeconómica única, divididas en 4 categorías: bienes del hogar, bienes básicos del hogar, calidad de la vivienda y población. Los inscripciones de los beneficiarios. Las unidades territoriales del programa realizan el trabajo de campo para que las gestores continúen con el denominado proceso de afiliación o proceso de inscripción de hogares. Es necesario indicar que Juntos cuenta con un límite presupuestario anual para atender a una cantidad de beneficiarios, mientras que es planificada bajo el enfoque de presupuesto por resultados. Esa estrategia de enfoque de presupuesto por resultados es que si este programa se ha programado con un presupuesto
y se aprobó dicho presupuesto para estos programas, ese presupuesto en cuanto a la estrategia de presupuesto por resultado de este enfoque es que ese presupuesto se tiene que dar uso eficiente para dicho fin. En este caso, a este programa social de puntos. Dentro del proceso de afiliación concluye con un archivo digital denominado expediente de hogar, que es acopiado por el gestor local y trasladado a la unidad territorial, a la municipalidad, para su custodia. El archivo contiene los siguientes documentos. El programa junto, según el año 2016, tiene que tener formato de afiliación, el acuerdo de compromiso, la declaración jurada, el copia de DNI o ficha RENIEC del titular. Desde 2017 el programa ya no solicita la copia de DNI, puesto que se verifica en línea con el sistema de la RENIEC. El cargo de la constancia de afiliación, la documentación adicional en el caso que corresponda y el certificado de discapacidad, constancia de estudio, control de salud, la constancia de fallecimiento, etc. En cuanto a los procesos de pagos, reciben una transferencia de 100 soles por cada mes de cumplimiento de corresponsabilidad, que corresponde a $30.5. La entrega se efectúa de manera bimestral, cada 2 meses, periodo en el cual hay hogares que reciben 200 soles si cumplieron con sus corresponsabilidades. Las condiciones. Las corresponsabilidades vienen siendo las condiciones. En los 2 meses, o bien hay hogares que reciban 100 soles si cumplieron únicamente durante un mes del periodo bimestral. El monto es fijo para cada familia de cualquier zona geográfica, costa, sierra o Amazonía. Y no existe un monto diferenciado por número de miembros objetivo. En la tabla demuestra la estructura de pago mensual de puntos. Tenemos montos a transferir por hogar por bimestre, cada 2 meses, la característica del hogar que recibe el monto y el medio de pago. Montos a transferir por hogar por bimestre, cada 2 meses, 200 soles. Quien lo recibe, todos los miembros objetivos del hogar hacen uso de los servicios educativos y de salud cumpliendo las corresponsabilidades adquiridas en cada mes del bimestre. Luego, 100 soles. Los miembros objetivos del hogar cumplen con sus corresponsabilidades durante un mes del bimestre. Y por último, los que no reciben son los miembros objetivos del hogar, no hacen uso de servicios de salud ni educación, incumpliendo así con su compromiso inicial. Los medios de pagos, la agencia bancaria, agente corresponsal, cajeros automáticos, empresa transportadora de valores y otras modalidades aprobadas por el programa. Bien, estimados. Muchas gracias y buenas noches.